Amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos, Claudio y yo, no en el horario habitual que es domingo, sino lunes, porque ayer nos tocó hacer un ejercicio ciudadano. Y pues bueno, antes que nada les damos a todos la más cordial bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? Mi querido Juanjo, muy bien, gracias. Aquí, pues con muchas ganas de platicar y de compartir todo lo que vivimos en estos días. Así es, amigos, déjenme les comparto que el día de ayer, tanto Claudio en la Ciudad de México como yo aquí en León, pues participamos en esta manifestación ciudadana en defensa de la democracia. Y creo, Claudio, pues a raíz de esto, pues cabe mencionar tu experiencia, yo por mi lado platicaré la mía, pero los ecos que dejan este tipo de ejercicios es lo interesante, Claudio, porque vemos cómo pues ahora sí, ya de cara prácticamente a la vuelta de la esquina ya están las elecciones, por fin. Y pues hoy ya vimos reacciones, pues tanto de un grupo como de otro, así como del mismo presidente. Pero eso no quiere decir que la semana pasada, Claudio, pues vimos cosas interesantes, por decirlo menos, en función de cómo pues ya empiezan las dos candidatas con más posibilidades de ganar, a empezar a abrir esa baraja de tratar de ganar más adeptos o que las personas sintamos más filiación, si no con sus ideas, porque no han compartido nada, sí con su forma de actuar. Y pues también hemos visto movimientos políticos que tú en otras épocas y yo pensaríamos que serían imposibles, Claudio. Con esto te doy la más cordial bienvenida y pues te dejo los micrófonos para que inicies con lo que tú creas más prudente que lo hagamos, Claudio. Claro que sí, mi querido Juanjo, te agradezco mucho. Fíjate que, pues hay varios temitas que son relacionados con esto. Uno, por supuesto, y creo que el más inmediato porque acaba de pasar es muy importante que analicemos la marcha que tuvo lugar ayer, tanto en la Ciudad de México, donde seguramente tuvo la mayor afluencia de personas, como se dice, 110 ciudades en la República Mexicana y alrededor de 15 en el extranjero, en algunos consulados. En algunos, como aquí en la Ciudad de México, fue una concentración, es decir, ya no hubo marcha. La cita fue directamente en la plancha del Zócalo y en algunos lugares, en otros estados, en otras ciudades, sí se dio la marcha con mucho menor afluencia, por supuesto, pero era de esperarse. Y pues bueno, el primer punto que es de comentarse son las cifras que se manejan de un lado y del otro. Obviamente, la cifra oficial que maneja el gobierno de la ciudad en una ficha informativa que emite Martí Batres alrededor de las 5:30 de la tarde, dice que hay 90,000 asistentes en el Zócalo, ¿no? Y hay fotos donde se ve el Zócalo igual de lleno que cuando hay un meeting y que cuando hay no sé cuántas cosas. Ayer los organizadores, en la voz de Fernando Belaunzarán, que fue digamos que el conductor del evento, decía que habíamos 700,000 personas. Y a mí también me estaba dando mucha risa porque definitivamente tampoco éramos 700,000, no ahí en ese momento, ¿no? Hace algunos meses, no me acuerdo cuánto tiempo, pero muy poquito en realidad, este, creo que te había platicado, tuve la oportunidad de ir al concierto de los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo, un evento gratuito que fue un viernes, sábado en la noche, y estaba a reventar, amigo, pero a reventar de verdad, al grado que yo, que tenía toda la intención de llegar al concierto, solamente llegué a 20 de noviembre y Venustiano Carranza. O sea, ya no pude llegar ahí y ya estábamos de verdad apretadísimos. Y con todo que estaban todas las calles aledañas, el Zócalo a reventar y absolutamente todo lleno, la cifra que además se coloca en el top 10 de los eventos de mayor afluencia que ha habido en el Zócalo, el primer lugar lo tiene Rigo Tobar, el segundo lugar lo tiene Vicente Fernández, y este que está en sexto lugar de afluencia, estaba casi llegando a los 600,000 asistentes.
Entonces, era evidente que no éramos 700,000 personas ayer en el Zócalo, Sí, ¿no? sí, sí. Porque sí estaba lleno, pero pues considerando la manera en la que se hacen, la realidad es que éramos cerca de 150,000 personas. Estaba la plaza llena, pero no abarrotada. Es decir, podíamos movernos perfectamente bien, estirando los brazos, todos, y pues bueno. ¿Cuáles son los puntos interesantes? Bueno, por supuesto, no hay acarreados, no hubo acarreados. Todas las personas llegaron por su propio pie, por su propia voluntad. Y cuando digo por su propio pie, no significa que hayan llegado solos todos. Sí había autobuses, yo los vi en la calle aledaña al Museo Franz Mayer, que perdón, pero no me acuerdo cómo se llama. Estaban los autobuses y traían los letreros de colonias. Había uno que decía Pedregal, Pedregal uno, Pedregal 2, Pedregal 3, que veían varios del Pedregal. Y ahí mismo estaban estacionados otros que venían de San Ángel. Es decir, sí se organizaron algunos colonos de algunos lugares para venirse en el autobús y todo. Y para eso creo que sería importante analizar qué es un acarreado o a qué se le considera un acarreado, ¿no? A los acarreados es gente que viene regularmente de otros municipios o de otros estados y que los obligan a treparse en los autobuses a cambio de una despensa, algo de dinero y a veces un frutzi y una torta nada más. O a lo mejor les dan promesas de otras cosas, pero nada más les dan eso. Y los hacen ir a participar, llegan y tienen que cumplir determinado tiempo ahí en el lugar para que puedan hacer bola, presencia, y que los puedan sumar para que puedan decir que efectivamente determinado personaje atrae mucha gente, que su poder de convocatoria es enorme y etcétera. Y es lo que hemos visto cuando tuvimos la primera marcha a la que se le denominó la marea rosa, que es esta primera parte de estas que tuvimos, que yo creo, Juan José, no sé tú qué opines, pero pues por todo lo que podemos ver, que yo creo que esa fue la que tuvo mayor impacto y además mayor asistencia, definitivamente. Ahí sí creo que pudimos haber llegado a los 250,000, que creo que fue la cifra que estuvimos manejando. Después, ahora en noviembre, que además, bueno, no fue en noviembre, fue un poquito antes, pero fue esa marcha en la que tú y yo fuimos juntos al Zócalo, que Sí, fue la segunda de esta marea rosa, y finalmente la de ayer. Cada una de ellas tuvo su contramarcha, ¿no? Este movimiento que hacía Andrés Manuel, el primero lo dijo clarito con estas letras, tal cual, voy a hacerlo para que vean quién jala más gente. Y entonces ahí sí vimos acarreados, ¿no? De autobuses llenos que llegaban, incluso con entrevistas de personas a las que, pues, ni sabían a qué iban ni por qué iban, pero los habían casi, casi obligado porque les amenazaban con quitarles sus pensiones del bienestar si no estaban. Ayer lo que pudimos ver fue gente que de verdad iba con toda la voluntad que estaban ahí. Y lo que hemos comentado tú y yo en otras ocasiones, la diferencia es que se acabó la marcha, la gente se empezó a mover y el zócalo estaba limpiecito. No había un solo papel tirado, así ¿no? es. Que es una cuestión importante. Eso no significa ni implica que no haya acarreados ni que haya sido nada. Solamente lo quiero comentar porque fue uno de los fenómenos que me llamó mucho la atención, porque en otros eventos donde sí hay acarreados y donde sí obligan a la gente a ir, el zócalo termina asqueroso, ¿no? Mugrosísimo. Cuando hay un desfile que no hay acarreados, un desfile militar, un desfile del 20 de noviembre, las calles terminan cochinísimas y asquerosas y el evento de ayer no lo tuvo. Cuando hay conciertos en el Zócalo, terminan súper mugrosos, llenos de basura. Ayer no hubo nada de esto. No sé a qué se deba, pero, pero bueno, la realidad es que estaba ahí. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué sucede? Bueno, he escuchado muchas críticas, Juan José, al respecto de quién fue el orador único del evento de ayer, donde si se está marcando como motivo principal de la marcha la defensa de la democracia, no debió de haber sido Lorenzo Córdoba el orador único, puesto que ocupó el cargo de presidente ahí le tocó la transición de ser IFE y luego ser INE,
cuando se le consideraba corrupto, Así es, pero ese organismo corrupto fue el que le permitió a López Obrador llegar a la presidencia. así es, Yo no creo que haber ocupado un cargo como el de la presidencia del Consejo del hoy INE imposibilite para ir a hablar de una defensa de la democracia cuando a todas luces se está amenazando, cuando a todas luces eh, sí hay una amenaza expresa de desaparecer organismos, de desaparecer la autonomía, particularmente ahorita la del INE, pero además de desaparecer los órganos a los que se puede acudir cuando hay irregularidades después de las elecciones, como podría ser el Tribunal Electoral y por supuesto la Suprema Corte de Justicia, y que fue principalmente lo que se estaba, pues, voy a decir que alegando y luchando, ¿no? Ante eso. Y ese fue el motivo por el que se movilizó ayer tanta gente. Ante eso hay también ataques o señalamientos sobre que no era una marcha por la democracia, sino una marcha anti 4T o anti Morena. así es. Y yo lo único que digo es que no entiendo cuál es la diferencia de decir que es o no es. Claro que era una marcha anti Morena y claro que es una marcha anti 4T, porque la 4T es la cuarta transformación, es el proyecto de mover, de transformar y de cambiar las cosas como las tenemos, entre las cuales está desaparecer estas instituciones y desaparecer las herramientas que nos garanticen la democracia. Y la única garantía que dan ellos es, nosotros no somos iguales y tenemos poder moral, pero en lugar de que lo podamos constatar y comprobar, pues nos hemos encontrado con mayor corrupción y con mayor autoritarismo, perdón, y con mayor autocracia que en otros lugares, lo que nos genera con toda legitimidad un lugar a suspicacias que permiten que no confiemos en que esa cuarta transformación permita la conservación de la democracia. Y eso es lo que hace que se haya una marcha. Decir que es a favor de la democracia también es decir que está en contra de la 4T, con todas sus letras. Es decir, yo no entiendo por qué no podríamos pensar diferente a la 4T o por qué tenemos la obligación de que si van a decir que hay un proyecto de nación que se llama Cuarta Transformación, todos tengan que estar de acuerdo y no podamos manifestarnos. Eso no significa que no se pueda lograr. Si la mayoría la quiere y entonces Claro, en votación en una democracia se consigue, está todo perfecto. Pero sin permitir el ejercicio de esta mayoría para que pues, pueda decidir si sí la quiere o no la quiere, se eliminan las garantías que puedan permitir que se respete la voz de la mayoría, pues entonces eso sí no está, yo no estoy de acuerdo y sí estoy en contra de ese movimiento que está promoviendo este tipo de situaciones, ¿no? Ante esto, me llama la atención la primera respuesta a la marcha que hubo ayer, porque la marcha terminó a las 12 aquí en la Ciudad de México, a las 12:10 con el último, eh, eh, los últimos comentarios de Fernando Grauzarán. y la última, y la canción, ¿no? Porque Sí, a eso la empieza de gente a ir y ponen una canción de Diego Torres, Color Esperanza, que hace que toda la gente se anime, baile, cante, está ahí, y ya se acaba y nos empezamos a mover, allá a desalojar el Zócalo con una canción de Marc Anthony de fondo, que ya no representaba estas cosas, pero eso Monteo, y esto te estoy hablando que eran como 12:10. Y alrededor de las 12:20 empieza el evento mediante el cual Claudia Sheinbaum está haciendo su registro sí. como candidata en el INE a unos cuantos kilómetros de ahí del Zócalo. Y después del registro, y vemos a toda la plana mayor de Morena, su primer discurso, como ya, pues creo que sí ya es candidata oficial. No sé
si tenga que pasar un tiempo de que hace el registro a que ya esté nombrado oficialmente o en cuanto lo haga es oficialmente la candidata, no lo sé. Pero en cuanto hace el registro, su primer discurso oficial, pues empieza a hablar de que va a continuar con el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, que va a apoyar estas reformas que llevó el 5 de febrero López Obrador al Congreso, que va a ser el segundo piso de la 4T, que etcétera. Y cuando se refiere a la marcha, dice que quienes marchamos, aquí sí me incluyo porque pues tengo que decir que yo estuve ahí, somos unos hipócritas y ataca, ¿no? Y está diciendo, y entonces mi primera, y te voy a decir, me he de confesar con todos ustedes, salí de la marcha, este, como la vez anterior que tú y yo fuimos, iba mi mamá también, yo iba con mi mamá, y salimos de la marcha y nos fuimos a comer. Y entonces llegamos, fuimos a una taquería ahí en el centro, en 5 de mayo, nos entramos, y en la televisión, en la taquería estaba Claudia Sheinbaum, bueno, estaban cubriendo esto, y pasaron íntegro el discurso. Y estaba yo con mi mamá oyendo, y yo decía, a ver, ¿a quién le está hablando y cómo se está refiriendo una persona que ahora es la candidata del partido que oficialmente está ocupando la presidencia? No podemos negar que es la candidata oficial y es la candidata que tiene las preferencias y es la candidata que va a tener todo el apoyo del gobierno, que no debería, porque está en la ley, en el artículo, si no me equivoco, 136 constitucional, dice que el presidente no puede apoyar y sin embargo tiene todo el apoyo, tiene todo el poder, tiene todo. Y ella está descalificando a las personas que están pensando diferente a ella. Está descalificando a quienes fuimos ahí. Y entonces ya automáticamente estás diciendo que esos votos de quienes fuimos hoy no te importan. Los estás Es desechando por correcto. completo. No te interesan. Y entonces, perdón, pero ¿a quién se supone que deberías de convencer en una campaña política? ¿Para qué es una campaña? Para asegurar los votos que ya tienes, con los que ya cuentas, de los que ya son militantes, o de tratar de convencer de un proyecto que tú tienes a las personas con las que no cuentas con el voto. Y lo que ella está diciendo ayer es, tus votos no me importan, me valen gorro, ustedes son unos hipócritas, no los quiero, y entonces, y yo digo, ¿y si llegas a ganar, vas a ser presidente de quién? También vas a ser mi presidenta. También vas a ser presidente de esos que fuimos ahí. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos pidiendo en una marcha a la cual tienes todo el derecho, a la cual ellos la hicieron durante tanto tiempo y nunca se les negó y nunca nada, por qué si nosotros vamos a extender la mano para pedir, te responden con el puño, mostrándote el puño? Y eso es lo que yo ahorita de manera inmediata puedo ver. Creo que la respuesta de López Obrador hoy fue exactamente la misma y volvió a decir, descalificando y todo, y regreso. Entonces, ¿cuál es el proyecto de la 4T? ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está el gobernar para todos? Hoy, ayer con Claudia y hoy con la respuesta de López Obrador, quedó de manifiesto que no les interesan esos votos, que no los quieren, que los están desechando y que están mostrando el puño y la bota opresora ante este tipo de manifestaciones. Sí, bueno, de hecho, sobra decir lo que tú acabas de comentar, estoy totalmente de acuerdo, Claudio, y yo sacaría o agregaría pues las tres conclusiones que yo vi el día de ayer. La primera, es un movimiento ciudadano, sí, organizado por asociaciones civiles, pues que tienen experiencia en esto, pero pues también entiendo, Claudio, y voy a hablar de forma personal, pues que nadie quiere invertir su tiempo un domingo en una marcha, pero creo yo que a las miles de personas que salimos a manifestarnos el día de ayer, entre otras cosas, porque vemos en riesgo eh, la democracia, esta misma democracia que, como bien tú indicas, le permitió a López Obrador estar
pues casi del 80 para acá en las boletas, y digo del 80 para acá, porque recordemos que él fue candidato a la Ciudad de México, a la presidencia. Bueno, antes a, Vamos, él, acuérdate a Tabasco, ma- sí, por supuesto, antes a Tabasco, ¿no? Que fue lo que... antes en Tabasco. El punto aquí, Claudio, es que yo creo que lo que nos lleva a las calles, a las personas que nos manifestamos, es ese sentimiento de hartazgo, de enojo, de rechazo con ese gobernante que nos prometió una esperanza de ser diferente y que lejos de ser una esperanza, amigo, se está transformando en una amenaza autoritaria que pone en riesgo la democracia y la república. Entonces, esa sería mi primera conclusión. La segunda es que, como bien dices tú, Claudio, no tardó mucho, por lo menos Claudia Sheinbaum, y digo no tardó mucho porque fueron minutos posteriores a la marcha, en donde ella toma una postura similar a López Obrador. Y lo contradictorio aquí es que, como bien dices tú, ella presenta 15 puntos el día de ayer para gobernar, en donde esos 15 puntos, entre ellos, pues nos dice que nos va a garantizar la libre manifestación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como bien indicas, indica que son falsos o somos falsos e hipócritas los que nos manifestamos porque estamos representando eh, los intereses de otros. Entonces, el segundo punto sería, de mi conclusión, el que ellos no están percibiendo la realidad que está sucediendo, amigo. O sea, ya son dos manifestaciones. No podría decirte cuál de las dos mostró más músculo, porque, como bien dices, la primera la viví en la Ciudad de México, la segunda fue aquí en León, y esta tercera de las manifestaciones que yo he estado. Y te puedo comentar que por lo menos aquí en León fue igual a la segunda que fui, pero aquí en León pusieron pantallas gigantes donde transmitieron en vivo el discurso que se llevó a cabo en el Zócalo. Y por lo menos lo que vimos aquí en León es una plaza de la República abarrotada al 100% y con un comportamiento ejemplar, amigo, que es algo que también es muy difícil de controlar cuando hay miles de personas conglomeradas en un mismo lugar. Y mi tercera conclusión, Claudio, y que creo que es donde también los partidos han perdido la brújula, es que la sociedad nos demuestra que se puede organizar civilmente y que puede transmitir mensajes muy poderosos en donde el que tú como ciudadano manifiestes tu inconformidad no quiere decir que estés a favor o en contra de un político. Estás a favor de lo que tú y yo hemos dicho en este espacio, a favor de que las condiciones del país cambien y en contra de perder lo que hemos ganado como ciudadanos, que nos permite de alguna manera tener una democracia con sus defectos, pero también con sus contrapesos. Esos contrapesos que el gobierno actual, por lo menos en las iniciativas, en el diálogo, aparentemente se ven amenazadas. Y digo aparentemente porque no ha sucedido así, y yo no sé si López Obrador lo que indique es por desesperación, por lo que ya hemos platicado en los espacios anteriores, o porque realmente sea su interés. El punto aquí, Claudio, como conclusión final de la marcha de ayer, es que creo que los partidos políticos están subestimando el poder ciudadano. Hay dos ejemplos muy claros, amigo, de cómo cuando la sociedad civil se organiza y sale a votar,
no hay partido político, por mucho que este sea fuerte, representativo o que esté en el poder, que nos pueda detener. Y el primer caso fue en el 2000, cuando elegimos a un muy peculiar como Vicente Fox para derrotar y quitar al PRI de 75 años en el poder. Y yo creo que la segunda manifestación importante de los ciudadanos o de nosotros como ciudadanos es la elección de Andrés Manuel López Obrador, donde nos vendió la idea de la esperanza y donde sí, te puedo decir que para mí fue inédito ver un zócalo lleno cuando él se presenta como ya virtual ganador y empieza un discurso que realmente sí te conmovió, o sea, el que tú lo viste como una persona que sí iba a renovar la esperanza de nosotros como mexicanos. ¿Qué puedo decir? Pues que quedó muy, muy, pero muy, muy grande el Andrés Manuel López opositor y candidato a la presidencia, a lo que es ahora un pequeño personaje que está en la presidencia de la República Mexicana. Y lo más doloroso de todo, Claudio, para terminar con mi comentario, es, pregunto a ti y a los que nos acompañan, ¿alguna vez habías visto tan dividido al poder, Claudio? Por lo menos yo te puedo decir que yo nunca. Y te digo tan dividido porque es increíble cómo las personas que están a favor del López Obrador o las personas que trabajan para el oficialismo actual se dedican a denostar la marcha de ayer, en donde tú ves muchos periodistas, muchos influencers, muchos líderes de opinión de la izquierda pro López Obrador, haciendo unas entrevistas, pues hostigando a la violencia. Y eso pues tiene nombre y tiene una figura. El nombre es Andrés Manuel López Obrador y la figura es el presidente de México. Y desde ahí entonces sí veo un riesgo mayor porque eh, pase lo que pase, Claudio, quien gane, va a ser dos trabajos. El primero, recuperar, eh, se va a escuchar exagerado, pero es recuperar la gobernabilidad de México. Y segundo, tratar de conciliar a los mexicanos, que eso es la parte difícil que yo veo, porque aquí ya el presidente se encargó de dividirnos en dos, en los que están a favor míos y que son los que tienen la calidad moral y la altura moral para juzgar y criticar, y los fifís, esos que defienden a la oligarquía y al pasado donde los ricos se beneficiaban, Claudio. Entonces, pues difícil tarea tenemos como mexicanos, pues primero, que se refleje en las urnas la participación ciudadana que tenemos y segundo, pues tratar de reconciliarnos como mexicanos, Claudio. Ese, Juan José, creo que sería un buen puente para pasar al siguiente tema, porque efectivamente eh, ayer se empezaron a publicar poquito después de las 10 de la mañana imágenes y videos que habían sido tomados a las 8 de la mañana, ¿no? Por estos que ahora, ayer decidí yo llamarles jilgueros del bienestar a estos, tuiteritos que se dedican a publicar estas cosas bajo las órdenes de Jesús Ramírez Cuevas y que además están en el presupuesto Sí, claro. de la vocería y que están diciendo, ya ven, no hay nadie, no ha llegado nadie y no sé qué. Me asalta de manera especial, Juan José, las reacciones de la Catrina Norteña, esta cuenta tras la cual está una vocera famosa y bueno, por lo menos en la 4T que responde al nombre de Julieta Villegas Sí, y que es la titular de esta cuenta y que se ha atacado un montón. Además, debe decir que la Catrina Norteña, tengo el honor de haber sido bloqueado por ella. Y pues seguramente no me está escuchando ahorita, pero me escuchó muchas veces y por eso se encabronó y me bloqueó. Pero ayer ella decía a las 10:30 de la mañana, ya ven, no hay nadie, que no sé qué y no sé cuánto. Cuando era contundente que estaba lleno,
volvió a tuitear 2 veces y le cambió el discurso de una forma radical, porque empieza a decir, a ver, Partido Morena, ¿qué onda? ¿Ya vieron la cantidad de personas que hay? La oposición está imparable, tenemos esto, y el equipo de Claudia Sheinbaum está dormida y vean lo que está ocasionando y vean lo que estamos teniendo y estamos teniendo en nuestras filas a todo el PRIAN corrupto que se pasaban para casi todo de lo que nos quejamos. O sea, yo dije, puta, ¿dónde está la Catrina norteña? Esta no es. Le cambió el discurso cañón y a diferencia, porque ya era inevitable ocultar, ¿no? Gallo de Hacha siguió toda en la noche. Es más, él sigue diciendo ahorita que no hubo gente, ¿no? A pesar Hernán Gómez también. Hernán Gómez, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Naredo, todos ellos siguen diciendo que no, ¿no? Estos jilgueritos del bienestar siguen diciendo que no hubo gente, que estaba ahí. Hoy las primeras planas de todos los periódicos, incluyendo La Jornada y Milenio, que están ahí, ahorita ya vendidos, y he de decir con gran decepción que también el Heraldo, este, pusieron en primera plana las fotos donde más gente se ve, muy bien estudiadas, y entonces es innegable, nadie puede negar que están ahí. Claro, ahora la denostación no viene en que no llenaron o son poquitos o no fueron, sino son unos hipócritas, este, los está, los está moviendo el, ¿cómo se llama? El PRIAN, ahí están los líderes, o sea, la descalificación y el insulto, ¿no? Inmediatamente, con un ataque que por supuesto se empieza a ver reflejado, y aquí es donde voy con el puente, no voy a cambiar el tema radicalmente, voy a hacer, de verdad, va hacia allá. Eh, voy a hablar porque esta división de la que estás hablando y que se da con mayor encono gracias a los comentarios, a los tweets y a las publicaciones que hacen todos estos jilgueros del bienestar, lo se ve manifiesto, por supuesto, en el día a día, ¿no? Con la calle y podemos estar viendo un paro de transportistas que paralizó la República Mexicana el jueves con una amenaza de durar hasta no sé qué día y que afortunadamente se pudo detener porque llegaron a negociaciones y etcétera, pero que ya habíamos visto, Juan José, lo hemos platicado, creo que durante 3 programas, no menos, pero tal vez más, cuando empieza el paro de transporte público, primero en Acapulco, luego tuvimos que Sí. hablar de lo mismo en Tasco y luego tuvimos que hablar de Tasco, lo mismo en Chilpancingo. así En es. Chilpancingo porque acaban de matar a uno de los líderes. Y que era a todas luces, pues todo el mundo lo estaba diciendo. Es más, hasta la misma oficialía o la misma oficina de voceros del gobierno estaba diciendo que era porque el crimen organizado estaba pidiéndoles derecho de piso y como no habían pagado durante el tiempo que habían estado paralizados debido a la emergencia por el huracán Otis, se estaban poniendo un poquito más violentos y entonces, es decir, lo tienen identificado y no hicieron nada, permitieron que hubiera estos asesinatos y estos ataques, el incendio de algunas unidades y estaba con el paro. Y resulta que el jueves, si no me equivoco, es decir, cuando se está dando el paro de transportistas a nivel nacional, esto por los asaltos que se están dando en carreteras, nos enteramos en las noticias que el obispo de Guerrero acababa de hacer oficial que mediante una eh, comunicación que se hizo entre dos cárteles que operan en el estado de Guerrero, los Ardillos y no sé quién, los otros, tal vez tú tengas el nombre correcto del otro cártel, no es importante, finalmente son dos cárteles que estaban peleando y que estaban ocasionando estos ataques, porque la iglesia les da los teléfonos a cada uno, porque están en contacto, se acercan, ellos los contactan y establecen una tregua que no tiene un tiempo, no tiene una fecha, simplemente pararle y bajarle para que pudieran regresar. Es decir, tuvo que intervenir la iglesia. Y entonces aquí viene mi siguiente planteamiento, Juan José, que me parece
importante y creo que no tenemos que dejar de lado esto porque probablemente no sepan muchos, pero algunos que me conocen muy bien saben lo cercano que yo fui a la iglesia durante muchos años y cercano de estar cerca de la jerarquía eclesiástica aquí en la iglesia, con obispos e incluso con arzobispos. Y sé perfectamente bien cómo se manejan las cosas hacia adentro de ahí. Y yo sé que si el obispo de Guerrero tuvo que mediar palabra con cualquier persona, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese crimen organizado, llámese todo, tuvo que haber solicitado una autorización a su cardenal o a su arzobispo y el arzobispo al cardenal y el cardenal no podía haber dado un permiso si no lo consultaba directamente con el Vaticano. Y cuando el Vaticano analiza los riesgos y las posibilidades, entonces dicen sí, 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 porque eso es lo que significa el voto de obediencia y sobre todo en un asunto que es tan delicado y tan peligroso como tratar de acercarse a una mediación con el crimen organizado cuando el gobierno de México es incapaz de haberlo hecho, ¿no? Ya déjate de detener, de detenerlos, de apresarlos, de combatirlos, sino de lograr una mediación para que la gente pudiera estar tranquila y pudiera ir a trabajar. No. El gobierno decía, no está pasando nada, no, ya ni, ¿no? O sea, ellos lo negaron mejor. Para que se pudo haber metido, tuvo que haber habido un beneplácito y un permiso de esto. Y aquí es donde viene la parte importante, Juan José, porque el mismísimo jueves, 15 de febrero, nos enteramos que Claudia Sheinbaum también fue al Vaticano y también fue recibida por el Santo Padre, Francisco I. Cuando esto aparece, pues resulta o que parece ser una eh, respuesta o a una contrarrespuesta a la visita que días antes había dado a conocer Xóchitl Gálvez, con la que culminó una gira que hace por Europa, por Estados Unidos y por Europa, pero principalmente en Europa, donde ve, por supuesto, empresarios, ve a congresistas, ve algunas cámaras legislativas en varios países. Llama mucho la atención la de España, que comentamos tú y yo el programa pasado, todavía alcanzamos a mencionar que se había tomado una foto con Calderón, la cual no entendemos para qué haya sido, Sí. pero empieza a tener una serie de visitas que culminan con una visita con el Santo Padre. Y ojo, porque aquí es donde viene la cuestión importante, y lo voy a analizar desde el punto de vista semiótico, como hago todas las cosas normalmente con esto. Para quienes saben lo que implica ir al Vaticano, deben de entender que yo no puedo llegar a decir, ay, Juan José acaba de ir a ver al Papa, yo también quiero ir, voy a verlo y eso no sucede, no funciona así. Las citas con el Vaticano, sobre todo si se trata de una audiencia privada, son tardadísimas porque están agendadas probablemente con un año de anticipación por lo menos. No hubo forma de que nos diéramos, se diera a conocer que Xóchitl vio al Papa y que Claudia dijera, ah, yo también voy. Eso no hay forma Claro. de que suceda. No hay forma de suceder. Y quienes hayan tenido la oportunidad de ir al Vaticano y que hayan pedido una audiencia privada o que puedan tener contacto, y si no, métanse a la página del Vaticano y vean lo que implica hacer una... El primer requisito, Juan José, es tú no puedes tomar fotos adentro. El Vaticano tiene fotografías y las van a tomar y ellos te Ujú. las van a mandar a tu correo o a la dirección que tú decidas. Y las fotos ellos las van a revisar y van a decidir cuáles te dan. Y te voy a preguntar algo a manera de ejercicio, ¿no? Como fianza para que se puedan dar cuenta de lo que implicó esto. Cuando Xochitl avisó que iba con el Papa y que había tenido una audiencia privada, se acordarán que una de las cuestiones que dieron a conocer y que se decían, y por lo cual la 4T, es decir, los que se oponen a Xochitl, los que atacan a Xochitl, decían que era falso, es porque no habían publicado la fotografía. Y Xochitl dijo, ya las vamos a publicar. ¿Por qué? Pues porque ellos no pudieron tomar fotos, ¿no? Es decir, si tú vas como equipo de campaña acompañando a Xochitl y la estuvieron videando, grabando y fotografiando durante toda la gira y pasando en vivo y subiendo a redes
lo que pasaba en Nueva York, lo que pasaba en España, lo que pasaba en todos lados, ¿tú crees que no iban a poder hacerlo en el Vaticano? ¿No? O sea, estar cubriendo. No pudieron porque no tienen ese permiso y porque las Claro. fotos que estaban ahí, pues tenían que haber sido. Pasa la visita de Xóchitl Gálvez con el Papa y tantitos días después resulta que también Claudia, e incluso los jilgueros del bienestar empezaron a decir que había sido porque eh, Xóchitl ya sabía que Claudia iba a ir a una cita con el Papa, que era el 15 de febrero, y entonces ella se le adelantó para hacer la primera. Eso tampoco es posible, o sea, eso es mucho menos probable que lo que pudiera haber hecho Claudia Sheinbaum. El asunto es que Claudia Sheinbaum llegó y tampoco pudo publicar la foto de manera inmediata, sino que se tuvieron que esperar a que el Vaticano les mandara las fotos y entonces publicar. Y entonces la pregunta que yo te haría, si tú te ves con el Papa, ¿cuántas fotos publicarías, Juan José? ¿Por qué solo existe una de ambas? Claro, Solo hay una, la única que es oficial. ¿Por qué? Porque fue el Vaticano la que solamente dio una claro. fotografía, ¿no? Y si además analizan las fotos, es decir, no hay más fotos más que la única que entregó el Vaticano a esto. Véanlas, por favor. Y eso es una de las cosas que les quiero contar, porque perdónenme, pero voy a hacer el análisis cómo está esto, porque esto es muy importante, ¿no? Miren las fotografías. Estas son las fotografías oficiales, Juan José, de, de, del, de la visita. Ustedes pueden ver que la visita del Santo Padre con Xóchitl Gálvez está además la foto oficial, por supuesto, para que la tome el Vaticano, tiene que ser en un escenario, en un spot que elige el mismo Vaticano. Es decir, ni una de las dos puede haber dicho, ay, vamos a tomarnos una foto aquí. No. La foto de Xochitl es ya terminando, cordial, inclinándose, en una salita, pero si alcanzan a ver, atrás del Santo Padre hay un cuadro que es el cuadro de la Virgen de Satanudos. Es Ujú. una advocación de la Virgen María que la Iglesia considera muy importante porque resuelve los problemas cuando se encuentran en el punto más álgido y más grave. Es decir, es a quien recurre la Iglesia para pedir cuando las cosas parece que no tienen remedio y por eso se llama desatanudos y por eso tiene estos listones ahí que están hechos nudos y que ella está desatando porque resuelve los problemas acompañando a Xochitl, quien, como repito, se está inclinando hacia el Santo Padre y que está en una actitud pues más de camaradería, pues ya se reunieron, ya pasó la foto de posando. La de Claudia Sheinbaum, a ella la está tocando, podría parecer que es mucho más Sí, cercana, pero está en un escenario completamente distinto. Se alcanza a ver solamente, pero parcialmente, que hay una imagen religiosa atrás de Claudia, pero no se alcanza a ver quién es, ¿no? ¿Cuál es? Eso implica que, por supuesto, le está dando un carácter laical, pero además el Papa aquí en este momento aparece como jefe de Estado porque no trae el solideo y con Xochitl sí. A ninguna de las dos les está dando el trato de jefa de Estado porque no pueden ir como tal, ¿no? Están ahí. Pero está hablando con ella y la otra está recibiendo el mensaje de quien está hablando. Sin embargo, no hay digamos que la cercanía ni la camaradería como se ve con Xochitl. Y con esto, digamos que dejo de mostrar para poner esto, porque después de de conectar puntos y de pensar cómo están las fotografías, qué es lo que está comunicando cada una, de poder estar diciendo con Xochitl que atrás está la Virgen, que avala que ella, la que está ahí con el Papa en esa fotografía, es la que va a ayudar a resolver los problemas, porque es lo que la iglesia está tratando de hacer. El mismo día que la Iglesia Católica en México avisa que acaba de hacer una tregua para que el crimen organizado deje de hacer ataques, yo lo único que te puedo decir, Juanjo, es que ninguna de las dos fue por su propio pie ni por voluntad propia a ver al Papa, porque querían verla. Sobre todo porque recordemos que Claudia Sheinbaum el año pasado se manifestó
no practicante de ninguna fe religiosa y se ha manifestado siempre, pues, más cercana por intereses políticos con la Iglesia Evangelista y no con la Así es. Iglesia Católica, y no pueden conseguir una audiencia tan rápida ni tan fácil. Eso significa que fue el Santo Padre quien las mandó llamar a las dos para decirles: ¿qué quejáis? ¿Qué va a pasar? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van a resolver las cosas? Porque el interés primario a nivel política de la Iglesia Católica es que las cosas estén funcionando de forma correcta para que la Iglesia Católica pueda llevar a cabo sus labores políticas, financieras, económicas y después las pastorales, las de doctrina. Para que la iglesia pueda funcionar a manera pastoral, para que pueda llevar a cabo su evangelización y su trabajo, primero tienen que estar las cosas bien a nivel financiero, a nivel político y a nivel económico en un país. No pudo haber llegado nadie si no fue porque el Papa los llama. De alguna manera se escucha muy lógico, Claudio. El punto aquí es que tomemos en cuenta que también para el Vaticano, México es el primero o segundo recaudador de limosnas. Es importante. La verdad, si lo ves en cuestiones o en temas económicos, es importante México en esa parte. Pero también, pues, llama mucho la atención que como lo hicieron saber los medios, pues Xochitl Gálvez fue la primera que indicó que había estado en el Vaticano y llama la atención cómo 2 días posteriores sale Claudia Sheinbaum a volar al Vaticano para también sacarse una foto, cuando muchas veces Claudia Sheinbaum ha manifestado de viva voz que ella no es católica, que probablemente pudiera considerarse religiosa, pero, pero, Espiritual, dice. pero espiritual, así es. Entonces, aquí el punto es que esto ya es una estrategia pues para un país que es en su mayoría católico, que ojo, también ya esa parte se va disminuyendo, pero llama mucho la atención cómo, pues cómo lo que vamos viendo es lo que vemos siempre en la política mexicana. Realmente no hay algo disruptivo, no hay algo que lo diferencie, no hay algo por el cual nosotros como ciudadanos eh, podamos confiar que estas elecciones puedan ser diferentes. Estamos, como siempre, remando contra corriente y estamos los ciudadanos subsistiendo en un grupo de personas que quieren adueñarse del poder. Y pues para no ir tan lejos, Claudio, vimos en esta semana cómo Alfredo del Mazo, pues ya no alcanzó para una Senador, embajada. embajada y fue senador, ¿no? Entonces, ¿vale? Para senador lo propusieron. Así es. Entonces, y tú ves el día de hoy que presentan el Movimiento Ciudadano a Gibran Ramírez, a Alejandra Barrales y a Sandra Cuevas para candidatos de la Cámara de Diputados y al Senado. Entonces, volvemos a lo mismo con lo que iniciamos el programa uno donde tú me decías, Juan José, yo digo que esto es una partidocracia, y yo te digo, no, yo creo que es una democracia en pañales o en vías de desarrollo. El punto aquí es que seguimos secuestrados nosotros como ciudadanos porque ellos lo que buscan es acceder al poder y ya después de acceder al poder es brincar donde siga garantizándose ese poder. Entonces, para concluir yo este espacio, Claudio, el cual te agradezco como siempre el compartirlo contigo, las manifestaciones como la del día de ayer es una bocanada de aire puro para nosotros como ciudadanos y me queda esa esperanza de que la democracia sigue viva en este país y que pues somos nosotros de la mano de probablemente líderes sociales que lo hagan espontáneamente, los que podemos lograr que esto continúe ahora para terminar, Claudio. La clave de esta votación son las personas entre 18 y 45 años. Creo yo que esa es la clave de nosotros como ciudadanos, de poder incentivar
esa acción política, ese derecho que nos da la Constitución de nosotros poder elegir el gobierno que queramos. Entonces, los jóvenes son clave, pero ya lo hemos platicado también, Claudio, que los jóvenes por lo menos de esta generación, ya no les tocó vivir ese PRI de 75 años, ya no les tocó vivir las represiones que habían en ese momento, pero también tienen que ser capaces de darse cuenta que este es el momento adecuado para no repetir esa etapa no oscura, sino esa etapa que ya superamos los mexicanos y que ellos de primera instancia les va a tocar vivir si en estas votaciones no actúan de manera acorde a la situación y que defiendan al final y al cabo la democracia, porque eso es lo que nos va a permitir evolucionar como sociedad, Claudio. Ay, así es, mi querido Juanjo. Pues bueno, creo que con esto cierras el programa. Yo lo único que quisiera hacer para terminar es, em, pues reconocer que si ayer se registró como candidata Claudia Sheinbaum por Morena, he perdido mi apuesta y te debo una comida. Pero vamos a dejar la esperanza, Claudio. Yo creo que dijiste tú muy bien. Ya se registró Claudia, pero yo sí estoy casi seguro que si el presidente ve que para el primer mes, que en este caso sería todo marzo, Claudia no responde o Claudia pone en riesgo la continuidad, yo sí creo que la bajen de la contienda, Claudio, con los riesgos que esto implique. Y te voy a poner un ejemplo. Movimiento Ciudadano parecería o parecía antes de que hicieran el ridículo con Samuel García, que sí podría ser una opción fresca a la democracia. Eh, y al final nos dimos cuenta que lo que quiere el Movimiento Ciudadano es no perder su registro y que va a utilizar lo que sea para salir adelante. Bueno, ahora imagínate López Obrador qué es capaz de hacer si ve en riesgo la continuidad y ve en riesgo a lo mejor sus derechos políticos posteriores a esta elección. Entonces, esa comida, yo creo que hasta el día de la elección, si no baja Claudia, la dejamos, amigo, pero yo sí creo capaz a López Obrador de muchísimas cosas todavía por la situación que impera a su alrededor, Claudio. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. No hemos visto de lo que es capaz López Obrador Así es. todavía. Y pues bueno, vamos a tener que esperarnos. Ojalá que no sea nada grave ni que ponga en riesgo la estabilidad de nuestro país, pero aquí estaremos, si Dios nos lo permite, para analizarlo y comentarlo. Primeramente, Dios, aquí estaremos, amigo. Así Hasta es. Pues luego. bueno, nos vemos la próxima, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir y pues que les va muy bien. Hasta la próxima.